tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a su programa sobre salud, a la vida sana, aquí en Canal 4 TV, como todos los viernes, 7 de la tarde, un día entre soleado y un poquito de frío. Espero que estén todos bien. Venía leyendo ahora las noticias. El 52% de los canarios ya tienen una dosis de vacunación y el 30% ya tienen la vacunación completa. Bueno, sigue a buen ritmo la vacunación. Es curioso que el número de casos de contagio pues sigue alto, 188 hoy, 140 en Tenerife. Bueno, no sé qué pasa en Tenerife, pero bueno, parece que ahí no hay forma de que los contagios bajen. Bueno, a nivel sanitario ya han leído, bueno, lo acabo de leer, que a partir del día 26, supongo que saldrá en todas las noticias y será, pues, el gobierno central ha decidido que a partir del 26 de junio, que creo que es el sábado que viene, no será obligatoria el uso de la mascarilla fuera en el exterior. Bueno, eso será, que no es obligatorio no significa que no la puedas llevar y que tengan precauciones. Yo les solicito que tengan precaución. En el interior siempre la van a tener que llevar, fuera no la podrán multar por no llevarla, pero bueno, eso es lo que yo he leído hoy a partir del día 26. Hoy vamos a hablar de un tema un poco complicado pero importante, porque afecta mucho a la vida social y a la vida personal y a la vida laboral de muchas personas. Dentro de la medicina, lo más importante es la clínica. La clínica significa que usted viene y me dice los síntomas que usted tiene, qué le pasa, qué le duele, qué no le duele, qué síntomas tiene, si tiene frío, si tiene calor, si ha perdido peso, si le ha salido algún bulto, si ha notado algo, una mancha, todo eso, la clínica. Si se asfixia, si no se asfixia, si le duele la barriga, ¿de acuerdo? Si tiene diarrea. Eso es la clínica, eso es lo que hacemos nosotros los clínicos, hacer una buena historia clínica y luego pedimos una serie de lo que se llaman pruebas complementarias, pues una radiografía, un escáner, unos análisis para ayudar a que esos diagnósticos que yo he hecho probable, que puede ser 1, 2, 3, 4, los que sea, con la analítica, con las pruebas complementarias que yo he pedido, corroborar y certificar que usted tiene esa enfermedad o ese problema. Pues vamos a hablar de enfermedades cuyo diagnóstico es clínico. Lo digo porque no hay ninguna prueba que nos diga que usted tiene un análisis, una radiografía, un escáner, cualquier prueba, ¿no?, que ustedes piensen, una resonancia, que nos digan que usted tiene esa enfermedad. El diagnóstico es clínico, es puramente clínico. Ya les comento, y si yo les digo una de las primeras, vamos a empezar hablando de lo que es el síndrome de sensibilización central, y ya verán como dentro del síndrome de sensibilización central entran varias enfermedades que muchos de ustedes van a conocer, como es la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica. Dejaremos para otro programa algo que está muy de moda, lo digo porque quien lo ve en el hospital insular, dentro de las enfermedades raras, soy yo, que es la sensibilidad química múltiple. Muchas de las asociaciones mandan a los pacientes al hospital y muchos médicos de primaria para intentar llegar al diagnóstico de sensibilidad química múltiple. Eso lo dejaremos para otro día. Hoy vamos a intentar hablar de lo que es el síndrome de sensibilización central y dejaremos la fibromialgia. Intentaremos que venga un reumatólogo para que nos hable de la fibromialgia y hablaremos del síndrome de fatiga crónica también, ¿de acuerdo? O sea, como ven ustedes, pues un compendio de enfermedades, que el diagnóstico es clínico, significa que no hay ninguna prueba para diagnosticarlo y que es muy importante porque afecta a la vida personal, social e incluso laboral, lo veremos en la segunda parte, de muchas personas, sobre todo mujeres. Vamos a ver en primer lugar algún vídeo que nos explique lo que es el síndrome de sensibilidad central. El síndrome de sensibilización central es un síndrome que se ha acuñado hace recientemente y que abarca un conjunto de enfermedades que son muy heterogéneas. Entre ellas tenemos por un lado la fibromialgia, la fatiga crónica, los trastornos de la articulación temporomandibular, las cefaleas tensionales, todas ellas, el cuadro de piernas inquietas, todas ellas son un conjunto de enfermedades que tienen un común denominador,
Ese común denominador es básicamente el descenso del umbral del dolor. A la pregunta de por qué se produce esa disminución del umbral del dolor, tendríamos que hablar sobre una base genética, una susceptibilidad genética aún por determinar, y que, por lo tanto, hablaríamos de muchos factores que nos permiten diseñar un plan de tratamiento luego a posteriori de manera individualizada. ¿Cuáles son esas causas que producen esa disminución del umbral sensitivo y que, por lo tanto, esas personas afectadas de la síndrome de sensibilización central tienen una alteración de la percepción del dolor? Esas causas son, por un lado, causas de perfil psicoemocional, por otro lado tenemos causas de perfil hormonal, causas también de perfil en el sistema inmunitario. Están implicados, hemos evaluado la presencia de múltiples virus que están afectando a estas pacientes y que atacan directamente sobre esa disminución del umbral del dolor. Estamos hablando de una síndrome con una prevalencia muy importante, es decir, una frecuencia de afectación a la población en torno a un 5%, y que fundamentalmente afectan a mujeres de unas edades comprendidas en torno a los 40-55 años. Bueno, han visto lo que es el síndrome de sensibilización central. Dentro de este síndrome, un síndrome es un conjunto de enfermedades, de síntomas y de signos, donde incluimos la fibromialgia, ya digo que lo veremos otro día, el síndrome de fatiga crónica, de lo que intentaremos hablar hoy. Han hablado también de la afectación de la articulación temporomandibular, ¿vale?, de la cefalea tensional, la sensibilidad química múltiple, aunque aparece un poquito aparte de esto, pues también se podría encuadrar dentro de estos cuadros de síndrome. Como han visto, afecta a un 5% de la población, mucha gente. Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica afecta a 1 de cada 200 personas y no tiene una causa conocida. Hay una serie de causas, como veremos después en el síndrome de fatiga crónica, muchas causas. Pueden ser causas de infecciones por virus, causas de afectación inmune del sistema inmunológico, de estrés psicológico, bien de enfermedades relacionadas con hormonas, ¿de acuerdo? Vamos a ver en conjunto cómo se trata el síndrome de sensibilización central. Luego ya nos centraremos en el programa de hoy en uno de ellos específicamente, el síndrome de fatiga crónica. El síndrome de sensibilización central se caracteriza por tener una tríada de síntomas, que son la fatiga, el estrés y el dolor. Estos síntomas de por sí son poco específicos, por eso al abordar una persona en la que sospechamos la presencia de un síndrome de sensibilización central, debemos efectuar un diagnóstico diferencial amplio y exhaustivo, que comienza, como en todos los casos de medicina interna, haciendo una anamnesis, es decir, una historia clínica profunda y detallada, a la que sigue una exploración física completa y también exhaustiva, y luego pedimos una serie de pruebas complementarias. Dado que existen múltiples factores que pueden hacer que todo esto se ponga en marcha, abordamos siempre estos síndromes desde un aspecto multidisciplinar. Así pues, hacemos analíticas de todas las funciones de los órganos nobles de nuestro cuerpo y pedimos analíticas de sangre, de orina, pedimos función tiroidea, pedimos serologías, puesto que está probado que múltiples virus comunes, como son el de la mononucleosis y otros virus de la misma familia, están implicados en el desarrollo de estos síntomas que definen, esta tríada que define al síndrome de sensibilización central. Cuando hablo de virus, no solo hablo de virus, sino de las defensas que nosotros creamos para curarnos de estos virus, que son los anticuerpos. Así pues, se puede tener como desencadenante de un síndrome de sensibilización central unas serologías negativas para el virus, es decir, el virus ha sido curado y ha desaparecido, y el paciente no es contagioso. Sin embargo, tiene títulos muy elevados de anticuerpos contra esos virus en sangre.
es muy importante tenerlo en cuenta. Y en particular, esto aparece muchas veces en pacientes femeninos que tienen problemas de tiroides, activos o no activos, y que a pesar de estar bien tratados y a pesar de recibir un tratamiento hormonalmente correcto, no se encuentran bien. Pues bien, la gente que tiene una tiroiditis crónica o tiroiditis de Hashimoto frecuentemente presentan, si no se encuentran bien, un síndrome de sensibilización central. Es por esto que el clínico debe estar advertido de todo el historial del paciente para poder perfilar mejor la causa de los síntomas principales, que repito son fatiga, estrés y dolor. Bueno, como han visto, 3 síntomas importantes: fatiga, estrés, dolor. Si nos fuéramos un poquito dentro del grupo que hemos hablado de enfermedades de sensibilización central, a la fibromialgia, pues hablaríamos de fatiga y sobre todo de dolor. Si nos vamos al síndrome de fatiga crónica, lo que predomina es el síntoma que es la fatiga y el cansancio. Hay un síntoma que es difícil de definir, para mí es difícil todavía definir cuando tú le preguntas a un enfermo. Ya han visto que nosotros aquí hablan de internistas, los internistas, no sé si ustedes han visto alguna serie como la serie House es internista, y hacen sobre todo lo que llamamos nosotros diagnóstico diferencial. Significa que usted tiene una serie de síntomas y nosotros empezamos a averiguar dentro de los síntomas que usted tiene con unos análisis o con lo que sea, radiografía, TAC, resonancia, pues ver cuáles son las enfermedades que usted puede tener. Pues dentro del síndrome de sensibilización central, pues por ejemplo el síndrome de fatiga crónica, nosotros hacemos lo primero un ejercicio de diagnóstico clínico y diagnóstico diferencial de qué enfermedades usted puede tener y una serie de pruebas. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico de descartar que usted tenga otras enfermedades. Es lo que se llama diagnóstico por exclusión. Yo creo que muchos de ustedes habrán oído, por ejemplo, hablar del colon irritable. Y mucha gente dice, tengo el colon irritable. No hay ningún diagnóstico, ninguna prueba que nos diga que usted tiene colon irritable, sino que hemos hecho endoscopias, colonoscopias, escáner del abdomen y usted no le hemos encontrado nada, pero sí que tiene un trastorno de la motilidad, la barriga se le sopla, tiene diarrea, tiene estreñimiento, entonces acaba con el diagnóstico de colon irritable. Estas enfermedades que estamos hablando hoy, síndrome de sensibilización central, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, en muchos lugares, pues bueno, todavía se queda en duda de si existen o no existen. En algunos aspectos están reconocidas, en otros no están reconocidas. Desde el punto de vista legal, lo veremos en la segunda parte, tienen muchos problemas porque en un sitio se reconoce, ahí hay un problema de incapacidad, discapacidad, o sea, es un problema no solamente médico para esa persona que lo está pasando mal, porque lo pasan mal desde el punto de vista de su vida social, de su vida laboral, y les puede llevar, como yo he visto creo que hace 2 días, una persona joven, mujer, que llegó a perder el trabajo porque no puede ir a trabajar porque se encuentra muy cansada. El síndrome de fatiga crónica, ya les digo que uno de los síntomas que para mí es más difícil de definir es cuando yo le pregunto a alguien qué le pasa y me dice que tiene fatiga. La fatiga puede diferenciarse. En Madrid un enfermo con fatiga es una cosa, en Canarias otra, en Barcelona otra. La fatiga puede ser tener hambre, tener náuseas, a estar cansado, a tener mareo, ¿vale? Y nosotros definimos la fatiga, cuando hablamos de fatiga, cansancio, definimos la fatiga en fatiga aguda. Ustedes han pasado, muchos de ustedes, o casi todos, hemos pasado una gripe y después de la gripe te queda una sensación de fatiga, de cansancio, de estar tumbado, y eso dura menos de un mes. Entonces estamos hablando de una fatiga aguda. Cuando pasan ya de un mes, hablamos de fatiga ya subaguda, y cuando pasan más de 6 meses de fatiga crónica. Evidentemente, si yo tengo una gripe y he pasado una gripe, o por ejemplo ahora el coronavirus, y después me queda unas secuelas de cansancio, de fatiga, un trastorno de la memoria, no puedo dormir, sensación de que voy a hacer algo y
y no lo puedo hacer, no desde el punto de vista físico también, sino también mental. Me pongo a leer y no puedo leer porque enseguida me canso. Esa fatiga, si dura más de 6 meses, podemos hablar del síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica ha recibido numerosos sinónimos o nombres, desde el año 1816 hasta el año 48, que se relacionó con algunos virus, y hasta el año 75, que se relacionó, por ejemplo, con el Epstein-Barr virus. El Epstein-Barr virus es el virus de la mononucleosis infecciosa. En el síndrome de fatiga crónica no hay una causa conocida, ni hay un diagnóstico de una prueba que me diga que lo tengo. Hacemos un diagnóstico de exclusión y nosotros hacemos una serie de pruebas, como pueden ser análisis de sangre, análisis de orina, análisis del tiroides, algunas serologías que son análisis de sangre para saber si ha tenido infección por algún virus. Hace poco vi una chica que tenía por acitomegalovírus, que es un virus, unos niveles de anticuerpos muy altos y que pueden explicar su síndrome de fatiga crónica. Si hay que hacer alguna prueba de imagen, como puede ser un escáner, una resonancia u otra prueba, pues se hace para excluir otras enfermedades o enfermedades autoinmunes, porque aquí se incluyen problemas hormonales, problemas de inmunidad de tu propio cuerpo que crea problemas contra ti, problemas de infecciones y sobre todo hay problemas de estrés psicológico o problemas por lo cual en alguna unidad, por ejemplo en el Clínico de Barcelona, luego veremos que hay unidades específicas de síndrome de fatiga crónica, de sensibilidad química múltiple, pues son multidisciplinares. Hay médicos, habitualmente internistas, por ejemplo acompañados de psicólogos. Vamos a ver un poquito donde nos explican qué es el síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica, también llamado CFC, es un trastorno grave de debilidad o fatiga incapacitante y persistente, acompañado de síntomas somáticos inespecíficos y teniendo una duración mínima de 6 meses, no siendo atribuible a ninguna enfermedad o causa conocida. Podemos decir que se produce una sensación de agotamiento, falta de energía, fatiga, etc., que no está relacionada con la falta de sueño o la conocida apatía. Para poder considerar dicho estado como crónico, nuestro cansancio deberá ser en todo caso prolongado en el tiempo, tanto a niveles físicos como mentales. Habrá días, pues, en los que sentiremos que a nuestro cuerpo le cuesta realmente soportar el día a día. Si en algo notamos los síntomas es que aunque descansemos, seguiremos estando cansados y por lo tanto nos impedirá tener una vida normal y corriente. Dicho síndrome suele relacionarse con el estrés, teniendo su origen en nuestro estilo de vida, y que además suele empeorar después de realizar algún tipo de esfuerzo físico o alguna clase de ejercicio. Si hablamos de alimentación, observamos que si ésta no está del todo equilibrada, también podría influir, o por ejemplo otros factores como llevar una vida sedentaria o malos hábitos del sueño, o alcoholismo, tabaquismo, etc. Para ser diagnosticado con esta condición, el cansancio debe ser lo suficientemente intenso como para disminuir la capacidad para participar en actividades normales hasta en un 50%. Síntomas principales de la fatiga crónica. En primer lugar, hemos de saber que la fatiga es solo una parte de todos los síntomas que pueden aparecer en el síndrome de fatiga crónica. En realidad, los síntomas de síndrome de fatiga crónica son similares a los de las infecciones virales comunes, con dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga. Estos aparecen en cuestión de unas horas o días y duran 6 meses o más. Los síntomas del síndrome de fatiga crónica pueden incluir dolores de cabeza, ganglios linfáticos sensibles, dolor de garganta, dolor muscular, dolor en las articulaciones, sensación de cansancio, sensación de malestar después de un esfuerzo físico, otros. Estos síntomas se mantienen de forma sostenida en el tiempo, o van y vienen a lo largo de 6 meses. Es importante señalar que los signos y síntomas del síndrome de fatiga crónica a menudo son similares a los de otros problemas de salud. Los pacientes que la padecen comentan que sufren una reducción crítica en los niveles de su actividad física, así como de la complejidad de dicha actividad, como un deterioro comparable a otras condiciones médicas fatigantes como el lupus, la artritis reumatoide, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC o los efectos de la quimioterapia. Mientras que algunas personas consiguen llevar vidas relativamente normales,
Otras están totalmente postradas en la cama e incapaces de cuidar incluso de sí mismos. Las causas del síndrome de fatiga crónica. La causa del síndrome de fatiga crónica es desconocida. Para descubrir posibles desencadenantes, los investigadores están estudiando la relación entre el estrés, el sistema inmunológico, las toxinas, el sistema nervioso central y la activación de algún tipo de virus latente. Algunos investigadores sospechan que puede ser causada por un virus, como el virus de Epstein-Barr o el virus humano del herpes virus 6, HHV6. Sin embargo, ningún virus específico ha sido identificado como la causa. Los estudios sugieren que el síndrome de fatiga crónica puede ser causado por la inflamación del sistema nervioso y que esta inflamación puede ser algún tipo de proceso o respuesta inmune. Otros factores como la edad, una enfermedad previa, el estrés, el medio ambiente o la genética también pueden desempeñar un papel. El diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Dado que no existe una prueba de laboratorio específica que identifique de forma fiable el síndrome de fatiga crónica y porque éste se parece mucho a otras enfermedades, tales como la mononucleosis, la fibromialgia, enfermedad de Lyme o la esclerosis múltiple, el primer paso diagnóstico, por lo general, implica una serie de pruebas que tienen como objetivo médico descartar otras enfermedades. Los tratamientos para el síndrome de fatiga crónica. El objetivo principal del tratamiento del síndrome de fatiga crónica es lograr el alivio de los síntomas. Los pacientes con esta enfermedad deben evitar esfuerzos excesivos, así como el estrés físico y emocional. El ejercicio moderado, controlado por un médico o un terapeuta físico, puede mejorar los síntomas. Un ejercicio ligero y los estiramientos 4 horas antes de acostarse también pueden ayudar a mejorar el sueño. La terapia cognitiva conductual se ha visto que es de gran ayuda en estos casos, sobre todo para llevar los síntomas de esta terrible dolencia. Los medicamentos utilizados para tratar los síntomas específicos del síndrome de fatiga crónica incluyen antidepresivos para ayudar a mejorar los síntomas depresivos que le suelen acompañar, ansiolíticos para tratar los trastornos de pánico y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno para tratar el dolor. Esperamos que este vídeo os haya gustado. Bueno, han visto cuáles son los síntomas del síndrome de fatiga crónica y que es un diagnóstico de exclusión de otras enfermedades. ¿A qué edad puede aparecer? A cualquier edad, pero sí es más frecuente en una edad entre en torno a 20 y 40 años. Y es más frecuente en mujeres. Yo siempre me pregunto por qué. Probablemente porque las mujeres van al médico y le cuentan sus síntomas, los hombres no. Pero bueno, es más frecuente en mujeres de edad entre 20 y 40 años, que van a tener problemas, sobre todo restricciones en su estilo de vida, en su casa, con sus hijos, en su trabajo, ausencia en el trabajo, aislamiento social, síndrome depresivo, y todo eso va a llevar incluso a la pérdida del trabajo, a pérdida de amigos, a pérdida de pareja, a problemas con los hijos. O sea, afecta a tu vida cotidiana. El síndrome de fatiga crónica suele aparecer en una forma aguda, después de algo desencadenante, que puede ser una infección o un estrés, y luego se perpetúa y crea lo que es un problema crónico. Otro problema que tienen este tipo de enfermos es que han hecho un peregrinaje por multitud de médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, de todo tipo de personas para intentar llegar a un diagnóstico o a una solución. Y al final acaban, pues bueno, con un cuadro depresivo porque nadie les dice lo que tiene y nadie les puede ayudar. Es un problema muy importante porque nosotros necesitamos hacer un diagnóstico diferencial de si no tiene otras enfermedades. Y también nos tenemos que apoyar en fisioterapia, en rehabilitación y en test neurocognitivos y en psicólogos. Vamos a ver otro vídeo donde nos explican más específicamente más cosas del síndrome de fatiga crónica. La fatiga es un síntoma que el paciente percibe como una dificultad para hacer actividades de forma continuada o intensa. Le es imposible continuar y esto tanto para actividades físicas como para actividades intelectuales. Cuando este síntoma fatiga, que todos podemos percibir en gran manera cuando hacemos actividades intensas, aparece en actividades menores o es crónico, es persistente a lo largo del tiempo, se transforma en una enfermedad. El síndrome de fatiga crónica es esta enfermedad que está basada en la presencia de fatiga persistente a lo largo del tiempo y que provoca en el paciente que no pueda hacer ni la mitad de actividades que hacía antes.
El paciente que llega a tener síndrome de fatiga crónica, antes ya tenía factores de predisposición. Se han descrito factores genéticos que hacen que aquella persona y no otra desarrolle la enfermedad. Muchos de estos factores se expresan con otros casos en la familia. Es frecuente que los pacientes con fatiga crónica tengan algún familiar de una o dos generaciones anteriores también con síntomas parecidos o con la misma enfermedad, y que esta persona que ya tenía predisposición a hacer la enfermedad, en un momento de su vida en que contacta con un agente desencadenante, que puede ser una infección vírica, puede ser un agente químico o un factor estresante, sea físico o psicológico, estos factores de desencadenamiento hacen que aquel paciente empiece con la enfermedad, y a partir de entonces ya va a seguir teniendo la enfermedad, y hay una tercera fase que es la de adaptación a la enfermedad o de persistencia con la enfermedad, en la que depende de cómo el paciente lo afronte, la enfermedad será de una manera o de otra. Es decir, que estamos ante tres fases: fases de predisposición, que el paciente ya tenía posibilidad de hacer la enfermedad pero aún no la desarrolla, empieza cuando contacta con un agente que le desencadena la enfermedad, y después se adapta en mejor o peor manera, depende de su adaptación a la enfermedad. Es muy curioso que esta enfermedad afecta a todo el mundo y de una forma bastante homogénea, indistintamente del lugar geográfico o de la raza. Por ejemplo, tanto es que lo estudiemos en Europa como en Asia o en América, esta enfermedad afecta a la población general a 1 de cada 200 personas. Por lo tanto, es esperable que en todas partes del mundo haya una incidencia, un grado de afectación similar. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, 10 veces más frecuente, y afecta a todos los grupos de edad. Se ve tanto en niños como en adolescentes, como en personas de mediana edad, como en adultos, incluso en tercera edad. Sí que es más frecuente en el contexto de 20 a 40 años, que es cuando empieza la enfermedad y es más visible la aparición de los síntomas. El síndrome de fatiga crónica se diagnostica con aplicación de criterios clínicos. Quiere decir que se basa en los síntomas y signos que el paciente describe. Es muy curioso que no tenemos marcadores, es decir, no hay ninguna prueba, ni analítica, ni pruebas de imagen, ni pruebas genéticas o pruebas complejas que nos den el diagnóstico de la enfermedad, sino que se aplica unos criterios consensuados por la Organización Mundial de la Salud, en la que a través de los síntomas y signos se establece un criterio diagnóstico que, por otra parte, es muy fiable. Sí que es cierto que el paciente, antes de tener un diagnóstico, muchas veces ha tenido que hacer un recorrido amplio de diferentes médicos o especialistas que le pueden haber aproximado o de alguna manera orientado hacia la enfermedad, y que hemos requerido hacer centros específicos para esta enfermedad para tener un diagnóstico fiable y concreto. Pero el diagnóstico no es difícil. Bueno, han visto lo que le he comentado, que es el síndrome de fatiga crónica, diagnóstico de exclusión, cómo afecta la vida de todas las personas, y en esta segunda parte, después de la publicidad, veremos cómo lo podemos tratar y cuáles son los problemas, sobre todo laborales y problemas desde el punto de vista legal. Vamos un momentito a publicidad y luego volvemos.